amigos? Muy buenas noches, aunque estamos grabando de día. Estamos grabando este programa porque nuestros invitados viven en países diferentes, están en este momento en países diferentes al mío, donde yo estoy, y nos es difícil grabarlo en el horario habitual de las 20 horas de Argentina para la emisión. Bienvenidos a Hello Arte TV nuevamente y con unos invitados de lujo. Nuestro invitado estrella es el doctor Ernesto Kahn, escritor, poeta, médico y un gran luchador por la paz. Nos va a contar toda su trayectoria, todo lo que ha hecho en su extensa y hermosa trayectoria que ha tenido y que tiene. Y también con Bella Clara Ventura, que es embajadora INDAI en Israel. También una gran artista con miles de historias, una trayectoria impecable, que ella también va a estar como coanimadora en el programa de hoy. Y vamos a pasar con nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes a toda la audiencia. Hola. Qué gusto. ¿Cómo están? Y dejo que la presentación la haga directamente nuestro invitado súper especial de hoy. ¿Es así, Bella Clara? Súper especial nuestro invitado. Bueno, Ernesto es una persona entrañable para mí. Es un ser que de verdad ha guiado muchísimo mis pasos también literarios, porque lo conozco hace unos cuantos años y siempre hemos estado en congresos, en cosas donde siempre hemos podido conversar de alma a alma. Es un gran ser humano, eso es lo primero que tengo que aclarar, porque va a hablar de su trayectoria que hablará por sí sola, pero como ser humano es un ser humano fuera de serie, es un ser humano integral, es un ser humano que lucha por la paz y que de verdad está tan consciente de lo que la pandemia significa que nos va a hablar sobre el asunto también. Bienvenido, Ernesto. De verdad que para nosotros es un honor tenerte en el programa. Gracias, Graciela, por abrir tus espacios para este personaje. No, gracias a ambos, gracias a ambos. Gracias a ti por realmente acercar a Ernesto a este espacio, que tiene tanto y tanto para contar y nosotros tenemos tanto y tanto para aprender. Ernesto, ¿quién es Ernesto Kahn? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí mismo. Y entonces a mí me conoce mucho la gente, pero si quieren saber más, pueden ir a Google y van a encontrar ahí más de 2000 direcciones en donde pueden saber de mí. Yo simplemente voy a decir que yo soy una persona simple, fruto de las circunstancias, como diría Ortega y Gasset, como lo somos todos realmente. Y estas circunstancias a mí me han sido muy significativas durante toda la vida. Yo, cuando nací en 1940, al principio de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39, en septiembre, yo todavía no había nacido. Mis padres estaban muy tensos. Y eso se vivía muy fuertemente en casa. Allí llegaba una revista, la revista En Guardia, con datos de la guerra, de la defensa antifascista y antinazi. Mi padre era de orientación socialista, hacía muchos años que ya estaba ligado con la evolución de la Guerra Civil Española. Vivíamos en el Alto Valle del Río Negro, en un pueblo muy pequeñito. Yo no creo que tenga en aquella época ni 1000 habitantes, en la Patagonia Argentina, y todos los amigos de mi padre, yo recuerdo, eran antifascistas. Bueno, yo lo que puedo expresar de mi nacimiento lo voy a decir en un poema. El poema se titula Día del Holocausto. Silencio. Todo está vacío. Mi mirada al interior también. Hoy estoy en silencio.
me resisto a hablar. Recuerdo 1940, conflictos, mapas y estrategia, Europa en guerra, sus soldados en pelea, los judíos en exterminio y agonía, números, crematorio, y los médicos germanos, creadores del plan, holocausto, Shoah, crimen y dolor. Cada segundo en pugna no entrar a la máquina de gas. Hoy es un día de enero. El día del holocausto se festeja en enero. Neomundo, neo-Europa, neo-antisemitismo, neo-odio irracional. Mis pensamientos se estrellan contra una pared imaginaria y se vuelven hacia mí sin preguntar. Sigo en silencio, sin lágrimas y casi sin mirar, secos los ojos y en silencio. 6 millones asesinados y sobrevivientes que no saben llorar, secos los ojos, mirando al vacío, y yo en silencio para no hablar. Hoy es un día en enero. Este es el poema. Bueno, en la escuela casi todos los niños eran católicos. Estoy hablando de Ingeniero Huergo, en la Patagonia. Ellos me hacían notar que yo era diferente. ¿Cuál era mi sueño? Mi sueño era ser igual a ellos y por eso era ferviente defensor de la enseñanza laica, la ley 1420 de Argentina y el laicismo en general. Creo que esa fue mi primera posición antirracista y por la igualdad social. En casa yo tenía una niñera indígena, Martina Severo, ella era tehuelche. Me crió, ella fue nacida en la toldería de Mencué. Ay, Martina, cuánto la amé, cuánto la amé. Siempre la defendía ante las expresiones racistas que habían en el pueblo en contra de los indígenas en la Patagonia. Bueno, las dictaduras militares, estas son parte de las circunstancias que hacen de mi vida, ¿no? Las dictaduras militares en Argentina me hicieron muy a favor de la libertad, hasta el punto de ser activista en favor de ella y contrario a los gobiernos dictatoriales de América Latina. Ay, las circunstancias. Ay, ay, ay. ¿Qué podría haber sido de no ser humanista con estas circunstancias? En el colegio entonces era obligatorio cursar la materia Educación Democrática, con la exaltación de la tercera posición del peronismo. Pero a mí me gustaba la posición socialista, posiblemente por la influencia de papá, y me molestaba el pánico político que ocasionaba el gobierno peronista de aquellos tiempos, lógicamente justificado por la acción de la oposición. Bueno, el tiempo pasó, en 1956 fuimos a vivir a Buenos Aires, papá era porteño, nació y estudió en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos a vivir a Buenos Aires y al poco tiempo se encadenó una lucha impresionante que se llamó Laica o Libre, contra el presidente Arturo Frondizi, que decidió privatizar el petróleo y arruinar a la Universidad Nacional Laica, por cierto. Bueno, obviamente estuve del lado de los laicos y tomé parte activa en las demostraciones. Nuestros líderes eran Ricieri Frondizi, que era hermano del presidente argentino y rector de la Universidad de Buenos Aires, y también el doctor Alfredo Palazzo. Ese era mi gran líder. Bueno, por ese entonces yo me reunía con jóvenes en las escalinatas de la incendiada Casa del Pueblo, sí, de Buenos Aires. Y meses más tarde, con los compañeros del Partido Socialista Argentino,
en una mesa del famoso Café de los Angelitos de la avenida Rivadavia. Ahí tengo tantas anécdotas de eso. Incluso un mozo que siempre nos venía y dice, ¿qué se van a servir los revolucionarios? ¿No? Pero yo tengo una pregunta antes de que prosigas. ¿Por qué escogiste ser médico y cómo ha sido tu actividad como médico? Bueno, yo quise ser filósofo y mi papá no me dejó. Quise ser abogado y mi papá no me dejó. Me dijo que yo tengo que ser médico como él. Bueno, me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires. Primero fui neuropsiquiatra. ¿Por qué? Porque yo quería también unir la parte mental con la física del cuerpo. Después hice una maestría en salud pública que me llevó a ser funcionario de la Secretaría de Salud de la Nación Argentina. Luego, el director responsable en la Patagonia. Fui responsable de la delegación del Ministerio de Salud en la Patagonia. Y me nombraron director ejecutivo de la erradicación de la viruela en la Patagonia. Teníamos que hacer una campaña de erradicación que tomara el 100% de toda la población, con vacunación. Yo comenzaba con anuncios de radio, periódicos, en televisión. A los pocos días hacía un censo y citaba a la población a que haga fila. Y con un inyector, que era una especie de pistola de vacunación, los vacunábamos. Bueno, por aquel entonces, en Tierra del Fuego, era una gobernación dirigida por la Marina. Así que, pero ¿cómo sucede? En el 76 usted emigra a Israel, de Argentina a Israel rápidamente. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, en el año 76 yo estaba en la Patagonia, estuve como director del Hospital Regional de la Patagonia, que era un hospital piloto en todo el país. Y bueno, en el año 76, en junio, se produce un golpe militar contra Isabel Perón y se establece una gran dictadura. Entonces, a mí me citó el director, el interventor de la Patagonia, que era un capitán de navío, y yo entonces le comenté que me iba a Buenos Aires, lo cual era cierto. Tenía que ir a Buenos Aires, donde yo tenía el cargo en el Ministerio de Salud, porque cuando se produce un golpe de Estado todas las cosas se dan vuelta. Entonces tenía que conservar mi trabajo allí y además mi familia, que había estado en la Patagonia, donde nació mi hija menor, ya estaba en Buenos Aires por los estudios de la mayor. Bueno, lo cierto es que me fui a despedir entonces del interventor, del capitán de navío, y le comenté que yo tenía que ir a Buenos Aires, o sea que dejaba de ser director en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Y me dice, doctor, dice, ¿cómo se va a ir? No se vaya, porque yo entonces era también profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia. No, doctor, dice, no se vaya, nosotros queríamos que usted fuera rector de la universidad. Le digo, no, yo lo lamento mucho, imagínense, tengo mis responsabilidades y mis seguridades en Buenos Aires, yo tengo que regresar. Y ahí cambió el tono. Dice, pero doctor, usted de todas maneras mañana me trae la lista de todos los subversivos que hay en el hospital. ¿De qué me está hablando? Le digo, doctor, me dice, no se me haga el inocente. Su hospital está lleno de
personas que están en distintos grupos subversivos, en el ERP, en los montoneros. Yo la verdad que no tenía mucha noticia de eso, pero sabía que algo ahí. Entonces yo cuando él me dijo eso, yo decidí que no iba a traer la lista, y entonces decidí apurar el viaje y llegué a Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires, me fui al ministerio a ver qué pasaba. Y entonces decidí ir a pasarme de donde estaba antes, que era director general. Yo dejé de ser director general cuando cambió el gobierno y subió Cámpora. Y me dice, me quise estar en el departamento de atención médica, porque yo soy epidemiólogo de formación. Y me dijo que sí, otro capitán que había ahí, porque era todo militar en ese momento. Y yo me fui, entonces salí contento, digamos, fui a despedirme de los otros lugares, y en el pasillo, en el corredor, el edificio este es un edificio que está cerca de la Casa Rosada, justo en diagonal. Y me dice, Ernesto, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice un amigo. Le conté que dejé de estar en la Patagonia y vengo a trabajar como epidemiólogo. Y me dice, no, andate de aquí. Me dice, terrible, hay una casa de brujas terribles aquí. Dice, aunque vos no tengas nada, van a encontrar en algunas libretas de direcciones de la gente, porque en ese entonces usaban libretas de direcciones, tu nombre, te van a tomar preso, te van a hacer no sé qué cosa. Y entonces yo regresé a casa y le dije a mi esposa, mirá, nos vamos mañana. Y yo tenía ya no mañana, la semana que viene. Yo tenía ya una invitación de Berkeley, de estar en la Universidad de Berkeley como neurólogo. Y mi mamá, que vivía en Tel Aviv, acá en Israel, me manda una carta y dice, bueno, dice, camino de Argentina para Estados Unidos, pasás por Israel, dice, te quedás acá. La vieja, sí. Claro, rápidamente ella salió espacio al nene para recibirlo. Bueno, y así fue. Entonces yo llegué a Israel inmediatamente. Bueno, allí fui después profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv y vicedirector del Hospital Beilinson, segundo hospital en importancia en Israel. Y yo siempre trabajé por la paz e internacionalmente por la prevención de la guerra nuclear, que es el mayor de los peligros en este siglo, ¿no es cierto? Claro. Eso cambió. Ernesto, sí. Vamos a ir a una tanda y después seguimos con ese tema porque tenemos que desarrollarlo. Y Bella tiene unas preguntas, ese sujeto. Aparte, nos tiene que contar, Yo sé que esto no están las preguntas ni nada, pero cuéntenos sobre cómo fue recibir en nombre de su grupo el Premio Nobel de la Paz. Le voy a hacer esa preguntita a la vuelta de la tanda. Gracias.
Y estamos de vuelta con el doctor Ernesto Kahn, con Bella Clara Ventura, poeta, novelista, gran amiga y embajadora INDAI. Y nos quedan un montón de preguntas a hacer. Antes que nos responda sobre todo lo que usted hace sobre la paz, hay una anécdota, algo que me gustaría que nos resuma. En el 75... no era el 70, en el 85. 85. Usted se va a la Unión Soviética sin visa. ¿Cómo hizo? ¿Por qué? Bueno, cuéntenos esa anécdota. Graciela, eso tiene que ver con la última pregunta que me hiciste antes del corte. Sí. Y que me preguntaste cómo es lo del premio Nobel. Bueno, yo empecé a trabajar en un grupo que se llama Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, fundado en 1980, y entonces eso me cambió totalmente la vida. Bueno, yo empecé a trabajar ahí como después fui vicepresidente de la IPPNW, de la International Physicians for the Prevention of Nuclear War, y en el año 1985 recibimos el Premio Nobel de la Paz. Recibimos el premio, no la paz, por eso hay que seguir luchando por ella. Y entonces eso me hizo a mí después viajar mucho, a muchos lados, encontrarme con presidentes, con primeros ministros de distintos países, etcétera, etcétera. Bueno, después, al fin de ese año, viajé a la Unión Soviética y entonces organicé un grupo acá en Israel porque íbamos 6 a visitar a la Unión Soviética en un congreso que teníamos de esta organización. Bueno, en esa época no habían relaciones diplomáticas entre Israel y la Unión Soviética, así que no había posibilidad alguna de conseguir visa. Entonces nosotros decidimos viajar, uno de los médicos dice, bueno, mira, un médico árabe precisamente, dice, yo estudié en Rumania, en Bucarest, entonces yo puedo conseguir que viajemos desde Bucarest a la Unión Soviética. Digo, bueno, perfecto, hagamos eso. Y entonces yo pedí al copresidente de esta asociación, que después fue ministro de Salud de la Unión Soviética, él era médico personal de Gromyko, no de Gromyko, era médico personal de Brezhnev, que fue después el primer. Entonces yo le dije a él, mire, nosotros no podemos tener visa, mándenos las visas directamente a la embajada soviética en Bucarest. Entonces, bueno, así estamos todos preparados. De repente, la compañía Tarom, que es la compañía de aviación de Rumania, deja de viajar. Y entonces decimos, hoy, ¿qué hacemos ahora? Entonces, bueno, digo, ahora nos vamos a Austria, a Viena, y nos vamos a la embajada de Viena y pedimos ahí, le pido también a la gente de la Unión Soviética que mande la visa a Viena. Pero esto no eran épocas como ahora de internet, de hablar. No, era todo muy pesado, incluso el fax y todo eso. De manera que llegamos a Viena el mismo día que teníamos que viajar en el avión para Moscú. ¿Qué pasa? Vamos a la embajada estaba cerrada, era un sábado. Yo entré a golpear la puerta, sale un viejito y entonces me dice, ¿qué quiere? Digo, bueno, nosotros tenemos visas acá que llegaron de la Unión Soviética. Ah, dice, tiene que hablar con el cónsul. ¿Dónde está el cónsul? No, el cónsul no viene hoy y no trabaja. No, pero hoy tenemos que viajar hoy. No trabaja. Entonces, vamos a hablar al embajador. Lo voy a hablar yo directamente al embajador. Llámelo por teléfono. No, el teléfono no anda. Mándele un fax. No, dice, el fax está descompuesto. Óigame, le digo, escúcheme. Nosotros venimos en representación de una asociación y vivimos en Israel. Somos israelíes.
vinimos con el pasaporte israelí. No hay relaciones diplomáticas. Si usted no nos da la visa, porque acá no llegó ninguna visa, usted no nos da la visa, porque como israelíes no nos corresponde la visa, yo le aseguro a usted, señor, que usted está despedido. Ahora le digo otra cosa. Yo no sé de dónde saqué esa excusa. No la excusa, no saqué esa fuerza. Digo, Sí. pero imagínese que usted nos da la visa y no nos corresponde la visa, entonces la gente de Relaciones Exteriores de su país lo va a echar a usted. Así que de todas maneras lo van a echar. Y entonces nos dio la visa y viajamos. Eso fue una especie de, tengo que escribirlo, eso es uno de los libros. Sí, Una especie de tour de force. Exactamente. Bien, Bella. Bueno, Ernesto, con tanta lucidez que manejas, ¿cuál es tu propuesta actual y por qué es tan imperioso hacer una coalición por la paz? Bueno, este es un punto muy serio. Yo con el tiempo fui desarrollando la idea de crear acuerdos entre países en conflicto. Y no podemos hacer la paz porque los países están en guerra o están en conflicto. Entonces se me ocurrieron hacer algunas cosas. Hacer acuerdos que no pongan en peligro la seguridad de ninguno de ellos. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, un acuerdo que nadie sea el primero en usar la bomba atómica. Si nadie es primero, entonces nadie va a ser segundo. Otro, hacer un acuerdo no de paz, de no uso de violencia. Acá me copio de Gandhi un poco. O hacer acuerdos para dialogar. Que cuando uno empieza a dialogar, después termina, es toda una dialéctica, se forma una dialéctica por la paz. Bueno, en mi largo trajinar, yo tengo mucho que contar, muchas cosas buenas, pero también muchísimos fracasos. Problemas de financiación, sobre todo, problemas de falta de apoyo de los altos niveles políticos, problemas que todos conocemos. Bueno, la propuesta que hoy hago, porque hay miles y miles de asociaciones por la paz en el mundo. Yo no las he contado, pero estoy seguro que hay más de 3.000. Todas estas asociaciones, yo mismo pertenezco a una veintena. De la veintena que yo pertenezco, solamente una tiene capacidad para pagar un empleado. Todos tienen problemas de financiación, de reconocimiento, etc. Entonces yo estoy tratando ahora, ya la he fundado, una coalición que abarque a las organizaciones de paz en el mundo. Tengan el objetivo de trabajar por la paz, ya sea en forma explícita o implícita. Bueno, como todos sabéis, no es fácil conseguir ser reconocidos por las Naciones Unidas. Nosotros en la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear lo conseguimos como espectadores en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y también hemos sido miembros o observadores en la UNESCO. Ahora, para poder tener financiación, y esta es mi experiencia, incluso conseguir el premio Nobel, pues bien, tiene que uno ser reconocido por las Naciones Unidas, por las grandes organizaciones mundiales. Tiene que tener grandes financiaciones. Hasta para conseguir el premio Nobel hay que tener este tipo de cosas. Entonces, por eso yo estoy trabajando ahora bastante fuerte para conseguir que haya esta coalición y que la gente sea miembro de la coalición. Yo aprovecho ahora para invitarlas a ustedes dos también. Graciela y Bela Calaventura. Cuenta con nosotros porque la paz... Cuenta conmigo, cuenta con Bela, vamos a estar apoyando en todo lo que necesite. Esto se llama IPC, o sea, International Coalition for Peace. Bueno,
¿Qué otra más puedo decir? ¿Por qué es urgente? Mire, es urgente primero porque los países siguen en conflicto. Y siguen en conflicto y segundo, la tecnología de guerra y violencia crece vertical y horizontalmente. ¿Qué quiere decir vertical? Que los países que después de la guerra tuvieron, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, que hoy es Rusia, Inglaterra, Francia y China, podían continuar en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, podían seguir teniendo las armas nucleares. Ellos se definieron a sí mismos que ellos sí podían, nosotros no. Pero crece también ver horizontalmente, porque países como India, que no estaban ahí, como Pakistán, como Israel, como Corea del Norte, Irán, que está en ese proceso, están desarrollando y tienen ya, algunos de ellos, cantidad de armas atómicas. Bueno, otra de las causas urgentes es porque sigue la desigualdad, sigue el hambre, la mortalidad infantil, la agresión a la mujer y a las minorías. Mortalidad infantil, cada 3,6 segundos, una persona muere de hambre en el mundo. Otros países no saben qué hacer con tanta comida. 2/3 de esas personas son niños menores de 5 años. 18 cada 10 segundos. O sea que tenemos que en un día mueren 24.000. ¿Por qué otra cosa? Sí. Porque la pandemia corona, que va a terminar cuando se terminen los susceptibles, y los susceptibles se van a terminar o cuando estén todos vacunados y no haya más cepas resistibles a la vacunación, o todos hayan pasado ya por la enfermedad, eso se va a terminar. Pero la pandemia corona, como las grandes pandemias del mundo, no pararon, no se terminaron así nomás. Y voy a citar 2 ejemplos. La de 1358, que es la de la peste negra. Cuando se termina, se genera una revolución totalmente intelectual, general, poblacional, y se crea el renacimiento. En la pandemia, y ahí murieron la tercera parte de la población de Europa. En la pandemia de 1918 fue tan importante que murieron cerca de 100 millones de habitantes en un mundo que tenía menos de la tercera parte de población que tenemos ahora. Cuando termina la epidemia, se termina la guerra mundial, se genera la Sociedad de las Naciones, las mujeres que habían salido a trabajar, porque siempre estaban en la casa, pero los hombres estaban en las trincheras. Cuando salieron a trabajar, las mujeres ya no quisieron volver a la casa y piden por su independencia, por su libertad y por el voto femenino. Fíjense qué revolución impresionante. Sí, bueno, Bela tiene una pregunta. Sí, bueno, era una pregunta que iba después, pero me parece que es pertinente porque tocó el tema. Así es. La pregunta es, ¿en qué medida la pandemia del corona va a afectar la política internacional? Y creo que es importante que lo unamos en este momento que estás hablando justamente de las pandemias. Así es. Perfectamente, mire, la economía tiene leyes. Las leyes de la economía influyen en las grandes compañías y consorcios internacionales económicos. Compañías que 6 de ellas, durante los primeros 6 meses, desde febrero a junio del 2020, por la corona, ganaron $1.000 millones. No los voy a mencionar porque todos la conocemos. Esas compañías
tienen por ley económica seguir creciendo. Así como los políticos tienen casi una ley de seguir estando en el poder a toda costa, las empresas necesitan crecer y crecer cada vez más. Para eso, y ya lo están haciendo, tienen que conseguir que los países dejen de imprimir moneda. Ellos empiezan a imprimir Bitcoin y distintos tipos de dinero virtual que va a tener muchísimo más fuerza, porque todas las cosas que hacen ellos, la gente los va a querer. ¿Quién no va a querer tener una moneda que valga $10.000 en lugar del peso, por ejemplo? Imagínense. Ahora, ellos también necesitan un tipo de interacción mayor con la gente, y eso lo están consiguiendo ya a través de la Internet. Pero bueno, una de las cosas que más molestan ahora y que también afecta a las empresas son las guerras las guerras de, no me acuerdo cómo se dice en castellano, que hacen la guerra por los virus en Internet. ¿Sí? Las guerras biológicas. No. Habla sobre Internet, los hackers. Los hackers, pero... Todo eso. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es crear un sistema para que no necesitemos más usar llaves o palabras claves. ¿Eso cómo lo van a conseguir? ¿Y quién no va a aceptar una cosa así? Hay una sustancia que se llama grafeno, que es derivada del carbono, que es flexible, y van a poner un chip en la mano, ¿sí? Con eso nosotros vamos a poder abrir todas las puertas que querramos, porque están las claves ahí, y vamos a poder entrar en todo tipo de direcciones de internéticas y demás. También está desarrollado, ya está hecho, un chip para poner en el cerebro muy pequeñito, también de grafeno, que nos va a permitir a las personas estar en contacto directamente con la computadora. Y al estar en contacto con la computadora, ¿quién no va a aceptar eso si vamos a poder empezar a hablar e interactuar en distintos idiomas? Vamos a poder, por ejemplo, ser controlados 24 horas por día, la presión, el pulso, la temperatura, el electrocardiograma, y nos van a asegurar que las personas mayores van a vivir 10 años más de promedio. ¿Quién no va a aceptarse de eso? Entonces nosotros vamos a poder dar órdenes a la computadora y la computadora nos puede dar órdenes a nosotros. Y de esa manera vamos a perder la individualidad. La libertad. La autonomía. La libertad. Bueno, entonces increíble. El mundo se encuentra en la más grande disyuntiva de los últimos 10.000 años, queridas amigas. Por un lado, nosotros tenemos por primera vez en 10.000 años la posibilidad de dar agua, alimentos básicos, salud básica, educación primaria, vacunas, reducir la mortalidad infantil a todos los países del mundo. Por primera vez en 10.000 años tenemos los recursos para hacer eso. Pero, al mismo tiempo, también existen recursos y potencialidad para destruir totalmente la vida sobre el planeta Tierra con las armas nucleares, básicamente, y otras armas genocidas. Entonces, fíjense que para conseguir la sobrevida en la Tierra nosotros tenemos que conseguir paz global en el mundo, porque si no, no podemos conseguir, porque va a haber un invierno nuclear solamente utilizando un cuarto del potencial atómico que existe en este momento, que ya en el año 2002 era 2.667 veces
el poder destructivo que existió en toda la Segunda Guerra Mundial durante los 6 años, de todos los lados, inclusive las 2 bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. Un submarino hoy tiene poder destructivo de 7 o de 9 veces todo el poderío de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron entre 50 y 70 millones de personas. Entonces, por eso yo digo que para conseguir la sobrevida en la Tierra tenemos que conseguir paz global. Pero ¿cómo vamos a conseguir paz global? Una paz comprensiva, si no podemos hacer un acuerdo global de armonía. Como yo les dije, empecemos por acuerdos para no ser primero en usar las bombas atómicas. Para hacer un acuerdo global basado en la armonía, nosotros tenemos que tener tolerancia y respeto por la dignidad del pueblo. Sin tolerancia se van a destruir todas las asociaciones, inclusive las asociaciones por la armonía y por la paz. Por eso un problema mío dice, sin paz no habrá vida, sin armonía no habrá paz, sin tolerancia no habrá armonía, sin una cultura de paz no habrá tolerancia, sin una cultura humanista no habrá cultura de paz, sin educación no habrá cultura humanista de paz, sin democracia no habrá educación. Sin educación habrá dependencia, guerra y dolor. Entonces, el final de la vida. Increíble. Ernesto, vamos a una última tanda y vamos a volver y vamos a hablar sobre su obra artística, pero vamos a resumirlo realmente porque nos queda muy poco tiempo y tenemos que respetar los tiempos de las plataformas. Así que vamos a una tanda y volvemos rápidamente. Gracias. Estamos de vuelta con Ernesto Can, doctor Ernesto Can y Bella Clara Ventura, poeta y novelista. Y Bella Clara conoce muy, muy bien lo que es el trabajo del doctor. Así que le voy a ceder la pregunta para que nos informen, nos ilustren sobre su trabajo y su obra artística. Bella. Bueno, Ernesto, sabemos que tienes poemas maravillosos y que realmente hablan del abandono de los niños. Por favor, regálanos aunque sea un poema para que podamos degustar tu palabra. Ya la hemos degustado sobre el Holocausto y sobre lo que acabas de decir sobre la guerra nuclear. Pero los niños abandonados nos parece pertinente que nos traigas ese poema. Bueno, yo, mire, quería, hablando de mi vida artística, yo no tengo tiempo para hablar porque ya nos estamos acercando al final. Pero yo soy médico, soy poeta, escritor, soy pintor. Y bueno, tanto como médico no puedo ser médico si no trabajo por la paz. Si yo como poeta no puedo ser poeta si no asumo la responsabilidad social positiva. Por ejemplo, fíjense este cuadro que tengo ahí atrás, es el cuadro del fin de la epidemia, de la pandemia del COVID-19. O sea, abrimos la ventana para el futuro, vemos ahí los distintos virus, vemos que así como los jugadores de fútbol cuelgan los botines cuando se van, aquí nosotros colgamos la mascarilla.
Y entonces hay un arco iris, que ese arco iris va a significar un respeto mayor por los niños, por los ancianos, por las mujeres. Va a significar el reemplazo, el cambio de las prioridades, siempre y cuando nosotros lo querramos. Si no, no va a suceder. Bueno, entonces hablemos de Niños sin Nombre, es parte de este libro que se llama Insinuación, y me preocupa porque es un poquito largo, pero bueno, voy a leerlo rápido. Niños sin nombre. Os equivocasteis al nacer tan lejos de la bolsa y tan cerca de lo que dicen un lugar en la periferia. Ya os llegó la muerte por gas, envenenados, pactos de geopoder, dicen por la hegemonía, dicen por asuntos de lealtad, dicen y no dicen, unos por decir, otros mejor no hablar. Yo escribiré un poema, mi vecino va a rezar, otro dará una conferencia, algo magistral en vuestra tumba. Sin nombre, nadie se juzgará. Os lo dije, hay problemas en la bolsa, petróleo, armas, pacto regional, Rusia, Irán, la Europa de aquí, la Europa de allá, los jeques, los cuidadores de Dios, los de aquí, los de allá, cientos de analistas y tantos dioses, cada uno único, por cierto, de las humanas religiones. Sin nombre florecisteis, niños. Mañana no os van a recordar. Habrá otros titulares, otros poemas y otras hablas, pláticas y demás. Hoy pienso en Emma Goldman y en John Reed, sus ideales y desengaños. Pienso en César Vallejo, en Walt Whitman el Viejo. Hoy voy a pedir perdón por haber nacido y voy a ir al acuario a aprender a nadar con los habitantes del agua, a comer, a amar y procrear, a no tener gobierno y a no tener honor y igualdad. Niños de Siria envenenados por gas, niños de Auschwitz, ceniza y también gas, niños del hambre en estado terminal, atrapados, niños sin nombre, esclavos, niños refugiados, niños debistes ser oriundos de algún otro lugar. Increíble. Muy emotivo, ¿ah? Muy Sí, emotivo. la verdad, muy, muy emotivo. Ernesto, nos estamos acercando al final. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista? Muy simple. Y que me ayuden. Si plantamos un olivo y lo roban, lo plantaremos nuevamente. Si plantamos las palabras y las callan, seguiremos plantándolas sin descanso. Y juntaremos nuestras manos y no las soltaremos. Esa es nuestra vida preciosa. Un abrazo fraternal, Ernesto. Bueno, para nosotros de verdad una alegría tenerte, Ernesto. Fue maravillosa esta entrevista y te despedimos con todos los honores que te mereces y todas las felicitaciones para que sigas adelante con esa labor tan gloriosa que estás haciendo. Es gloriosa y es necesaria, es muy necesaria. El mundo necesita personas como usted, Ernesto. Realmente ha sido un honor para mí tenerlo en Hello Arte. Le prometo que va a estar en otros programas, no solamente en lo que sea televisión vía streaming, sino radio y podcast, revista, también forman parte de Quedans Producciones. Y ojalá este mensaje llegue
a la mayor cantidad de gente posible. Es necesario. Mire, Sí. Graciela, gracias por estas palabras que las tengo en el corazón ya y que no las soltaré nunca. Yo quiero decirte que, mira, allá abajo, cuando esté ahí abajo, yo no voy a llevar ni nadie, ni dinero, ni ladrillos, ni hipotecas. ¿Qué es lo que llevo? Llevo amor. Ese amor que me trajo tanta felicidad toda la vida. Gracias, gracias. Gracias a usted, Ernesto. Me emociona realmente. Muchísimas gracias, Bella Clara. Amor es lo que queremos dar, porque de eso estamos nutridos, ¿verdad, Graciela? Así es. Mucho amor para toda la audiencia. Así es. Yo sé que esto se ve en muchísimos lugares, es retransmitido por otros canales, porque las entrevistas de Hello Garden son muy apreciadas y yo creo que esta es una de las que más demanda va a tener y va a ser escuchada por muchísima gente. Así que muchísimas gracias a ambos. Nos vamos despidiendo. Tenemos que cerrar porque si no después la plataforma no me deja transmitir cuando pasa más de un determinado tiempo. Así que besitos y nos estamos comunicando pronto. Gracias. Y bueno, nos despedimos después de esta gran entrevista muy emotiva, muy tuya, como se dice en francés, que toca el alma. Esperemos que el doctor en otros programas acepte mi proposición y también que podamos difundir todo este mensaje de paz a la mayor cantidad de gente posible en este planeta. Así que muchísimas gracias y nos vamos despidiendo como siempre con nuestra última tanda de cierre. Chau, chau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.